Bueno, buen día para todos. El Señor los bendiga. Gracias por sus oraciones. Es importante que no soltemos nuestro tiempo de oración para tener siempre comunión con el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Me alegra mucho de saber que están estudiando la palabra del Señor, que están conmigo estudiando Hechos. Es una bendición para mí. Es una bendición para la iglesia, es una bendición para todos nuestros hermanos que están lejos, que están cerca. Bueno, aprovechamos esta pandemia para aprovechar bien el tiempo y sumergirnos más en las escrituras. A veces no estudiamos las escrituras porque no hay tiempo, porque hay trabajo, porque hay muchas cosas que hacer, pero que esto sea un ánimo para profundizar más en la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar Hechos capítulo 19, continuamos, y vamos en el verso 21, Hechos 19, 21. Y bueno, es importante ver que cuando hay un gran avivamiento, cuando hay una gran proclamación del Evangelio, también va a haber oposición, también va a haber eh, momentos de crisis, pero eso es una muestra en la cual debemos entender que tienen que suceder, porque a las personas que de alguna manera les afecta el Evangelio, porque, bueno, unos, en el caso que lo que vamos a estudiar en el día de hoy, a muchos le afectó su economía y amaron más las riquezas que la palabra de Dios. Pero vamos a orar y pedir dirección en este momento. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, atender a ella, que podamos ser oidores prontos para obedecer, no oidores olvidadizos, sino que podamos estar atentos, Señor. Por favor, abre nuestro corazón y te rogamos, Señor, que seas tú, Padre, usándome, Señor, para hablar tu palabra como conviene, no como lo pienso yo, sino como tú quieres. Pon palabra en mi boca, que tu Espíritu Santo sea hablando a tu pueblo, a tu congregación, sabiendo que tu bendita palabra es digna de ser honrada, escuchada y obedecida, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo. Amén. Bueno, es importante notar, hermanos, que el pueblo de Dios va a sufrir momentos de dificultad, momentos de tropiezo, momentos de opresión, pero eso es una señal en la cual estamos obedeciendo al Señor. ¿Ven? Vamos a ir a Hechos 19, 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Recordemos que Pablo siempre tenía metas en las cuales él quería proyectarse, se proyectaba muchas metas, de unas de ellas el Señor le decía, no, no es mi voluntad que estés aquí, sino que estés en otro lado, pero él estaba cruzando metas, él deseaba el progreso del Evangelio, y bueno, él se propuso, dice acá, Pablo se propuso en su corazón, es bueno que tengamos metas en el Señor. Muchas personas dicen, no, espero ver la voluntad de Dios, pero nunca hacen nada. Y es importante que tengamos metas en el Señor. Un misionero en la India dijo que piensa cosas grandes en Dios, emprende cosas grandes en Dios, William Carey. Es importante que lo veamos así. Bueno, y dice acá que él deseaba ir acá ya a Macedonia y a Roma. Y recordemos que en Romanos capítulo 15 él se desplazó a esos lugares de alguna manera, animando a los hermanos. Pero dice acá, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó allí por algún tiempo en Asia. Recordemos que él tenía su equipo, él no trabajaba solo. Él tenía su equipo misionero y dijo, bueno, esta es una oportunidad para que enviemos a Timoteo y a Erasto a Macedonia para animar a los hermanos para que continúen su discipulado. Y bueno, gloria al Señor. Pero ahora entramos aquí a un alboroto en Éfeso. De alguna manera Pablo es como si le hubiera pegado una pedrada
a un nido de avispas, tremendo. Y aquí es lo que sucede. Recordemos que Éfeso era un lugar de muchas supersticiones y de hecho tenían una gran diosa que se llamaba Artemisa o Diana de los Efesios. Y esta diosa ellos creían que esta imagen había caído del cielo, sí, ella era la creadora de la tierra. De hecho se le ofrecían muchos holocaustos, me refiero a peregrinaciones de orgías, cosas terribles, en las cuales también recaudaban mucho dinero. Y era como este gran templo, valga resaltar esto, y este gran templo se basaba en 127 pilares, y entre ellos decorados de oro. Era como una maravilla en su tiempo, ¿sí? Era impresionante esto, como ahorita ir a la iglesia de las Lajas, bueno, de alguna manera, ver una maravilla tremenda de construcción. También se dice que era un templo tan sagrado para ellos que aún delincuentes iban y se refugiaban en ese lugar y nadie podía sacarlos de ahí. Ellos se refugiaban ahí, nadie podía profanar ese templo. Adoraban mucho a esta diosa, a este templo. Era impresionante todo el dinero que, como les decía, que recaudaban para honrar a su deidad. Y dice acá que Pablo había predicado y había extendido el evangelio a muchos lugares, y ello muchas personas que eran idólatras a ese ídolo, a esa diosa, se habían convertido al Señor y obviamente habían destruido sus imágenes, o yo que sé, ya han mostrado su fe. De hecho, en el capítulo 19, en el verso 19, podemos ver que quemaron sus libros de brujería y de todas sus creencias, y la cuenta de ellos era como 50,000 piezas de plata. Impresionante. Y se dice que esto más o menos valía como unos 10 millones de dólares, cerca de 10 millones de dólares. Era algo impresionante, la decisión de seguir al Señor, el deseo profundo de caminar con el Señor. Y miremos lo que dice. Y dice acá en el verso 23 que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recordemos que al camino del Señor se les decía, a ellos se les decía los del camino. Y hubo un disturbio. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y es importante notar que ellos tenían una gran ganancia de todo de sus ídolos que vendían, pero esto vieron sus ventas echando a pique, y este hombre reaccionó, y dice acá, a los cuales unidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen nuestras manos. Y podemos ver lo tremendo que está sucediendo acá. Este hombre está provocando otros artífices de estos ídolos de la diosa Diana. Dice, buscando estos argumentos, mire, de aquí tenemos nuestro sustento y ahora ¿qué vamos a hacer? Y ahora no solamente les dice eso, sino que acrecenta más la situación. Dice acá, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ellos decían, nos van a quitar nuestra diosa y obviamente nuestro negocio se va a ir a pique. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué sucedió? Estos hombres se llenaron de ira, en el verso 28, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ellos tenían una pasión, no solamente por Diana, sino por su dinero. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero.
Muchas veces usted ha escuchado que cuando un papá escucha que su hija se enamoró de un hombre que no es adinerado, que no es profesional, se entristece mucho, se amarga mucho. Dice, ¿ahora qué va a hacer de mi hija? Fracasada. Y ahí uno puede ver que muchas personas están aferradas en sus intereses, que la riqueza de un hombre está en lo que posee. Y alguien dijo algo muy sabio, que hay personas que tienen mucho dinero, pero no valen un centavo. Y hay personas que no tienen nada, pero valen millones. Y es realmente, uno puede ver el tesoro de una persona en lo que es, no en lo que hace, sino en lo que es. Y dice acá un Jesús, decía en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. No puede. De hecho, el Señor Jesucristo decía unas parábolas, decía que un hombre rico es imposible que entre al reino de los cielos. ¿Cuánto le es difícil? ¿Por qué? Y da una ilustración. Es más posible que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que por su riqueza, por su prestigio, por su respeto pueden llegar al cielo. Y eso es imposible. Un rico no puede llegar al cielo por las obras o por su prestigio o por su profesión. El dinero no es nada. Ante la salvación, ante la justicia de Dios, el dinero es nada. Mire lo que dice el verso 29. Dice, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco. Y dice, macedonios compañeros de Pablo. Ellos dijeron, bueno, no vemos a Pablo, pero aquí están estos dos compañeros. Y llevaron, ¿qué? A Gallo y Aristarco. Y aquí no se pronuncia ninguna palabra de ellos. Yo me imagino esta gran multitud, porque eran muchísimos que estaban ahí, pero ellos cerraron su boca y yo me imagino ellos orando en ese momento, pidiendo la protección del Señor. Nadie podía hacer nada, era una gran multitud contra ellos. ¿Qué podían hacer ellos? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Dice Proverbios 6, 26, 4, 5. 26:4 dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Y aquí uno puede ver en estos versículos que ellos quedaron callados, no respondieron a la necedad de ellos, esperaron en la gracia de Dios. Y es algo que nosotros debemos siempre recordar, nunca actuar aceleradamente, nunca actuar en nuestras emociones, a que de pronto nos hirieron, entonces de una vez tomar justicia. Debemos hacer lo que hizo el Señor siempre, encomendando al Señor el que juzga justamente. Siempre en cualquier dificultad entregaba al Señor. Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Es importante siempre buscar la paz y seguirla. Verso 30, dice acá, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Los discípulos le dijeron, quédese ahí quietico, si usted sale al pueblo, graves. Porque ellos querían tomar venganza y decir, matamos a Pablo, se acaba el problema y listo, podemos seguir con nuestro propio negocio. ¡Qué tremendo! Dice Proverbios 12:15, dice, el camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. De hecho, en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay dirección. Nosotros no lo podemos hacer todo ni saber todo, necesitamos consejo de la iglesia. De hecho, cuando tengo alguna decisión importante, oro al Señor, pido dirección, pero me gusta escuchar consejo. De hecho, mi hermano querido, en el cual llevamos la obra en el ministerio, siempre hablamos los dos para tomar alguna decisión con mi hermano Germán. Es una gran bendición poder nosotros trabajar en el ministerio y él colocamos algo en oración y nos decidimos hacerlo. De hecho, tenemos un plan ahorita
en el cual queremos en la obra en el Peñón. Y les pedimos oración para que Dios nos dirija, Dios nos guíe, porque no podemos tomar las decisiones acaloradas y pensando en nuestro propio beneficio, o aún pensando en el beneficio de otros, pero sin pensar en la voluntad de Dios. Pero Pablo, aún siendo el siervo del Señor, quería salir, pero le dijeron, quieto ahí, y él atendió el consejo, fue humilde. Debemos ser humildes, por más que sepamos, siempre vamos a necesitar aprender más. Nuestra naturaleza humana nos puede defraudar. Debemos confiar en el Señor. Verso 31, y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, mire, le enviaron recado rogándole, imagínense, que no se presentase en el teatro. Ellos podían ver las intenciones de estos hombres, malos y perversos, bestias salvajes. Ellos querían venganza, querían destruir a Pablo, pero aún estas autoridades le dijeron, mire, no salga. Proverbios 22:3 dice, el avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan y acarrean el daño. Proverbios es una gran bendición, ha sido una gran bendición. No sé cuántas veces he leído Proverbios, muchísimas veces. Ha sido de gran bendición para mí, Y es importante notar que Pablo no salió, no fue rebelde, sino atendió al consejo. Dijo, aquí esto es complicado, yo no puedo solucionar esto. El único que puede solucionar esto es Dios. Y yo me imagino la iglesia orando por estos dos siervos de Dios, Aristarco y Gallo. Estaban ellos ahí en manos de estos bestias salvajes que querían venganza, porque amaban su dinero, tenían una pasión grande por lo que les daba su sustento. Y no solo por ellos, sino por su gran diosa, su gran ídolo. ¿Cuántas personas? Y yo me pongo a pensar una vez que quedó campeón un equipo aquí de Bogotá, y duraron toda una noche cantando esos barristas a su equipo y con esa pasión, y toda la noche yo decía, tremendo esta gente desocupada. Pero hubo un momento en el cual reflexioné y dije, wow, lo que tienen ellos es pasión. Pasión, porque no la tenemos nosotros sabiendo que estamos en la verdad, que tenemos el evangelio, que tenemos a Cristo, que Él nos perdonó, que somos herederos de la naturaleza divina, del reino celestial, vida eterna con Él? ¿Por qué no tener esa pasión por Dios? Eso nos debe animar como iglesia a buscarle a Él. Estos hombres tenían pasión por su diosa, que no les prometía salvación ni nada, solamente riqueza. Verso 33 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con mano y quería hablar en defensa del pueblo, ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Este Alejandro parece ser que fue el que le causó muchos males a Pablo. Y estos judíos eran los que se hicieron pasar en versículos anteriores como cristianos que tenían el poder de Dios, pero cuando vieron esto, que dijeron, no, nosotros no somos de ellos, queremos aclararles a ustedes que dice Matthew Henry que ahora de lo que antes ellos se proclamaban, ahora se retractaban. Ellos querían retractarse. Se retractaron cuando vieron que todo estaba salido de control. Ellos no tuvieron poder alguno. Yo me imagino la cara de temor de cada uno de ellos. Pero mira lo que sigue sucediendo. Dice, pero cuando le conocieron, dice acá en el verso 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Algo que me sorprende en este versículo 35 y de una pensé en Daniel capítulo 4 verso 17, en el cual dice que
Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Dios utilizó a este secretario para apaciguar a una multitud enfurecida, que quería vengarse. Y él dijo, miren, reconocemos toda su deidad y su amor a su Diana, venida de Júpiter. Pero mire lo que dice este hombre, verso 36. Puesto que esto no puede contraer si se es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis apresuradamente. Este hombre les está llevando a la calma, a que tomen todo con cabeza fría. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Generalmente, actuamos y después pensamos. La idea es primero pensar y después actuar. Pero todo eso se hace, ¿qué? Por el acelere. Aún la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ellos no conocían a Dios, pero muchas veces nos sucede a nosotros. Nos airamos y ¿qué? Cometemos errores. De hecho, yo he cometido muchos errores por actuar apresuradamente. Por eso es mejor serenidad, confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 28:16. Dice que el que confía en Dios no se apresure. El que confía en Dios no se apresure. Guarde la calma. Amén. Verso 36. Puesto que esto no puede contraerse si es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis apresuradamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. De hecho, este hombre les está diciendo, mire, guarden la calma, no se precipiten, no la vayan a embarrar, porque si este hombre, líder que los provocó a ustedes, este hombre Demetrio, este hombre que hace esos dioses con templecillos, si él tiene algo contra ellos, mira, aquí ahí están los jueces, aquí están los alguaciles, aquí están personas que los pueden juzgar. Aquí está. Y de hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Que toda autoridad ha sido impuesta por Dios. ¿Para qué? Dios la puso. Dios la puso. Y el deseo de Dios es que nosotros nos sometamos a toda autoridad. A veces uno dice, no, pero es que... No, Dios puso esa autoridad. Y es para la gloria de Él. Y mire lo que Dios está haciendo. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, aún en hombres impíos, inconversos. Piedras hablando. Cuando nos sometemos a la voluntad del Señor, cuando entendemos que Dios es un Dios soberano, Él controla todo. Él lo controla para que la obra de Dios se propague, crezca. Y de hecho, sí, hay muchas personas, había muchas personas que no sabían ni por qué estaban ahí. Porque, mire, me retrocé un poquito, dice en el verso 32, dice, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Dice, bueno, y mucha gente estaba ahí, pero no sabía ni por qué estaba ahí. Pero imagine, Dios usó eso para que, vea, es que ellos, y les empezaron a explicar de alguna manera. Bueno, ¿y por qué fue tanta confusión allá? No, es que Pablo está hablando del Evangelio, de estas nuevas creencias, y se quedaría, pero ¿cuáles serían las creencias? Y yo creo que de alguna manera les interesó. Esto fue una bomba, una explosión. Y a veces nosotros queremos una vida tranquila, una vida apaciguada, que no hayan problemas. Pero es algo que nos debe llevar a pensar. Que si no hay provocación, no hay tribulación, es porque no hay proclamación. Si no hay persecución, no hay proclamación. Es porque la iglesia está dormida, está quieta. No queremos que nadie nos moleste. No queremos que nadie nos diga nada. Queremos una vida tranquila, una vida apaciguada. Pero la palabra de Dios está mostrando aquí algo contrario. Queremos proclamar el Evangelio, así se despierte lo que se despierte. Y dice acá, verso 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Mire, aún este hombre escribano, este secretario, le dijo, mire, si ustedes continúan así, ¿qué va a suceder? Vamos a ser nosotros acusados de sedición ante Roma. Porque Éfeso estaba controlado por Roma. ¿Y qué es sedición? Provocar al pueblo, provocar tumultos, provocar desórdenes en medio de un pueblo. Y él se estaba cuidando de eso. Mire, podemos ser acusados de ello. ¿Qué quieren ustedes? ¿Y sabe qué? El pueblo se retiró. Autoridades que Dios coloca con un propósito. Que podamos nosotros entender y en lugar de renegar tanto por los políticos, renegar tanto por el presidente, renegar tanto por esto, por aquello, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no oramos por ellos? En lugar de renegar, orar. Es algo que debemos hacer como pueblo de Dios. Es importante notar, y yo escribía esto, ¿qué es lo que Dios le quería enseñar a Pablo? Y ustedes, bueno, hablamos muchos temas acá, pero ¿qué era lo que Dios le quería enseñar a Pablo? Que aunque Pablo proclamaba el Evangelio, había momentos en los cuales que debemos depender totalmente del Señor, ¿sí? Hay personas que se consagran al Señor, hay personas que no. Hay personas que son duras de corazón y debemos aprender como siervos del Señor que Dios es el que controla toda situación, que Dios controla toda situación. Dice algo que debemos reflejar como siervos del Señor. Mire que Pablo de alguna manera fue humilde y se sometió al Señor. Dijo, no sé qué le pueda pasar a mis hermanos, compañeros, pero no voy a actuar de una manera desordenada. Él adornó de alguna manera la doctrina de Cristo. Aristarco y Gallo también actuaron de una manera noble, humilde. ¿Sí? No le respondieron a esos necios conforme a su necedad. Dice acá en Tito 2:10, no defraudando sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Imagínense, podemos adornar la doctrina de Dios. Cuando alguien nos ataca, nos toma en poco, chismea, habla mal, bueno, inventa cuentos. ¿Qué hacemos nosotros? Actuamos como siervos del Señor. Porque mire lo que dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros somos un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si damos un mal testimonio, dudarán si realmente Dios ha obrado en nuestra vida o que Dios pueda obrar en una vida. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad, somos cartas abiertas a un mundo que se pierde y debemos entender eso. Algo que también me hacía pensar y es que Dios no desea que amemos las riquezas. Muchas personas aman y tienen las riquezas como un Dios y si su Dios se pierde, se quitan la vida. Hay muchas personas que han quedado en bancarrota y lo único que ven es quitarse la vida, no tienen otra opción. Nosotros vivimos para el Señor, vivimos para el Señor. Spurgeon dijo algo muy bonito acerca de la Biblia. Spurgeon dijo, la Biblia es como un león, la que no defiendes, sino que la sueltas. La Biblia es como un león que no defiendes, sino que la sueltas. Tú no defiendes un león, tú sueltas el león y él se defiende solo. Amén. Qué bendición, porque eso debemos ser nosotros. Somos proclamadores de verdad. La palabra de Dios se defiende sola. Y aunque nosotros somos defensores de la doctrina fundamental, la palabra de Dios se contesta a sí misma. Por eso es de ánimo estudiar. Pablo no podía solucionar ese conflicto tan inmenso, pero pudo entender que Dios sí lo podía hacer. Dios sí lo podía hacer. Él guardó en la autoridad, se guardó en la autoridad de Dios. Amén.
Él es perfecto. Segundo, si no hay persecución, no hay proclamación, recuérdalo. Si vives una vida tranquila, paz y quieres vivirlo así, no estás hablando, no estás proclamando. Se ha cerrado tu boca. El evangelio debe provocar a otros, no para hacerles sentir a ellos inferiores a mí, sino hombres necesitados de la salvación. Si en la predicación del evangelio no acusa al pecado, no condena al pecado, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros somos sal. Somos sal en un mundo que se está descomponiendo. Y nosotros llevamos esa sal y cuando la sal cae en una herida, arde, duele, pero sana, sana, sana. Debemos ser esos hombres que proclaman esta salvación aunque haya dolor, aunque haya aflicción. Debemos recordar eso. No es que yo no digo nada porque qué dirán que soy cristiano. No, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y eso nos debe a nosotros animar, que no estamos hablando palabras de hombre, sino palabras de Dios. La bendita palabra de Dios. Tercero, el verdadero evangelio liberta, condena el paganismo, condena lo falso, condena lo erróneo. Cada uno de nosotros cuando proclama esa verdad hace libre a otros. Vemos que muchos efesios se negaron a creer en esas costumbres. De hecho, algunos historiadores dicen que en el año 70 después de Cristo, un emperador escribió que la gente cesó de ir a sus templos por seguir a Jesús. ¡Qué tremendo! La proclamación del evangelio. A veces nosotros no lo podemos ver en este tiempo y porque estamos sembrando. De hecho, una hermana en la cual se ha metido con el Señor allá en el Peñón. Se ha metido con el Señor y ha sufrido persecución por su esposo, por sus hijos, pero dice, no, yo estoy con el Señor. Y le digo, amén, hermana. El domingo pasado estábamos desayunando y qué bendición. Ella le decía, hermana, vamos contra la corriente. Este mundo va en decadencia, este mundo va hacia abajo a la perdición, pero nosotros vamos en contra de la corriente. Vamos cogidos de la mano de Dios. No vamos solos, vamos cogidos de la mano del Señor. Si alguien dijo, si no estás en colisión contra el diablo, es porque vas en el mismo camino con él. Que podamos nosotros como iglesia recordar que somos siervos del Señor y el deseo de Dios es que tú y yo proclamemos su verdad, aunque haya persecución, aunque haya presión, aunque haya aflicción, aunque haya disturbios. Debemos confiar en el Señor, porque no nos servimos a nosotros mismos, servimos al Señor, servimos al Dios Todopoderoso, el cual es digno de ser obedecido. Amén. Que podamos proclamar. Y algo que tú y yo debemos recordar, que si no hay persecución es porque no hay proclamación. Oremos. Padre, gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que tú puedas llevarnos, Señor, siempre a obedecer tu palabra. Señor, guárdanos de vivir una vida pasiva, de vivir una vida quieta, de vivir una vida sin dificultades. Ayúdanos a recordar, Señor, que debemos proclamar esas buenas noticias a un mundo que se pierde. Algún día estaremos en cara a cara contigo, Señor, y veremos, Señor, que la proclamación del Evangelio fue lo más importante en este mundo. Permítenos, Dios eterno, a seguirlo haciendo
a entenderlo, que tu iglesia pueda entenderlo, que abramos obras, que oremos, que podamos tener equipos de oración, guerreros de oración, para que tu reino se dé a conocer al mundo entero. Padre, así como hubieron grandes avivamientos, Señor, permite que en Cibaté haya un avivamiento poderoso, que en Los Olivos, que en Ducales haya un avivamiento por escuchar la palabra de Dios, que en El Hoyo, que allá en El Peñón, que en todas las veredas, Señor, haya un deseo profundo de buscarte más y más. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena semana, recordando que somos